Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La palabra se lee en el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese amén fue para el predicador. No. Yo simplemente soy una vasija. La palabra se lee en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Yo también digo amén. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, te damos. Tu palabras son benditas. Tu palabras son lo que nos ayudan, Dios, a aliviar todo dolor, toda situación. Tu palabra es que nos da vida. Tu palabra es que nos salva. Padre, tu palabra es que nos alinea. Padre, te pedimos que siga bendiciendo a cada persona a través de tu palabra. Padre, aquí estamos para ser instrumento de ella, Dios. Tu palabra dice que ir por todo el mundo y predicar tu palabra. Y aquí estamos, Dios, haciendo un acto de obediencia. Padre, te damos la gracia. Padre, en esta hora atamos, cancelamos, Dios, todo espíritu de distracción. Todo espíritu, Dios mío, de desenfoque. Lo atamos y cancelamos todo lo malo, Dios del cielo, que quiere impedir que lo que tú diste, Dios, se manifieste en este lugar. Pero creemos, Padre, que tú eres un Dios que cuando determinas algo, lo cumples porque lo cumples. Padre, aquí estamos. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aquí le traemos un tema que nos entregó el Espíritu Santo. Y dice: humillados y rendidos a los pies de Dios. Humillados y rendidos a los pies de Dios. Muchas veces entendemos, hermanos, que para humillarse es cuando avergüenzan a alguien. Muchas veces conocemos secularmente que la humillación es cuando te ofenden. Porque fulano me humilló. Porque fulana me humilló. Pero cuando nosotros estamos en la casa de Dios y le damos ese valor a esa palabra de estar humillados y de rendirnos a los pies de Dios, las cosas cambian. Todo principio tiene una dificultad. Todo principio parece ser imposible lograr el objetivo o la meta. Todo principio duele. Todo principio muchas veces cansa. Pero el principio de la sabiduría es el temor. Y ese principio nunca cansará. Pero el principio de la sabiduría, ¿qué? Hermano, por más difícil que sea la situación, por más difícil que usted se vea viviendo una circunstancia, ríndase a los pies del Señor. Ríndase a los pies del Señor. Humíllese a los pies del Señor. En esta noche, amigos, hermanos que me escuchan, es un mensaje de reflexión sobre la importancia de decidir voluntariamente en humillarse delante del Señor. Es un acto voluntario de poder rendirse a los pies de aquel que te llamó, de humillarse delante del Dios del cielo, para que en tu vida haya solución de lo que tú crees que está imposible lograr. Para Dios no existe lo imposible. Para Dios todo es posible. Pero dice: para el que cree. No dice simplemente Dios hace todo posible. Dice: para el que cree, todo lo es posible. Aquí le voy a detallar brevemente sobre estar humillado delante de Dios.
Humillarse ante Dios es una decisión voluntaria, como le decía. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falla, nuestra falta. No simplemente me voy a humillar delante de Dios para que Dios dame. La mayoría solemos, sin conocimiento, sin madurez, que cuando nos postramos delante del Señor, dame, porque quiero, dame. Ahora te pregunto en esta noche, ¿qué tú le estás dando al Señor para que Él te dé lo que realmente tú quisieras ver en tu vida? ¿Qué le estás dando al Señor para que Dios sane tu tierra, sane a tu familia y te levante de donde tú estás sentado o postrado en el suelo? Muchas veces solemos, Señor, dame, porque tanto a mí, porque tanta persecución. Cristo lo dijo, por causa de Él seremos y seremos humillados por causa de Cristo. Es que ese nombre vale todo, hermano. Cristo murió con los brazos abiertos y todavía sigue con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él, rendidos a sus pies y humillados delante de Él. Humillados a los pies de Dios. No simplemente es postrarme y ya. Es rendirle adoración. Es rendirle una devoción diariamente para que Dios cambie nuestra rutina de vivir. Nuestra rutina de adoración. El día de ayer fue el de ayer. ¿Y qué le estás dando en este día de hoy? Yo me humillo delante de Dios cuando la cosa es tan difícil. Yo me humillo delante de Dios cuando no encuentro ya salida. Pero Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Cristo murió por ti y por mí, ¿por qué hay que tener miedo de las cosas que han de venir? Si Él dijo que estará con nosotros hasta el fin. Y el fin, hermano, no es como muchos dicen, que el fin llegó para aquel que se murió. El fin está en la vida de aquel que no ha decidido buscar de Cristo. Aquel que no ha decidido buscar a alguien tan especial, tan maravilloso, tan valioso, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y darnos hoy en día esa libertad que tenemos. Si no decidimos buscar de Cristo, automáticamente estamos muertos. Y el fin ya está establecido en aquellos que no buscan de Cristo. Porque Él dice, he aquí, yo hago todas las cosas. El predicador es el que hace las cosas nuevas. Los pastores son los que hacen las cosas nuevas. Es cuando tú crees en Cristo, en aquel que murió, en aquel que transforma, en aquel que cambia. Todas las cosas son nuevas para el que cree. Usted está como serio, denle un fuerte aplauso a Cristo. Gócese en el Señor, hermano. En estos días, ahora, si Dios me lo permite, el día 10 cumplo 5 años, 5 días, adorando a mi Señor. Y no hay manera de yo pensar, de retroceder, de que yo tuve algo mejor que lo que yo tengo hoy en día. No hay manera, hermano, porque cuando tú reconoces que aquel que murió, aún sin tú merecerlo, murió por ti, sin merecerlo. ¿Cristo merecía morir? No, pero Él sabía que muriendo por ti y por mí, Él daría una gran victoria a aquellos que pensaron que no tendríamos vida eterna. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Seremos breves, no se canse, hermano. Adore a Dios. Usted no está aquí por el predicador, ni por los pastores, ni por los líderes. ¿A qué fue que vinimos? A adorar a Dios. No dependa, hermano, de la oración del otro. Dependa de la devoción que usted ponga para Dios. Dependa de la alabanza que usted exhorte para Dios. Humíllese delante del Señor, porque Él dice que el que se humilla, que el que se humilla, Dios es que nos va a exaltar, hermano. ¿Cuál es la adoración que tú le estás dando para que Él te exalte? ¿Cuál es la rendición que tú tienes delante de su pie para que Dios incline su oído y te oiga? Muchas veces estamos esperando que el otro venga y ore por nosotros. Hermano, me duele la cabeza, ora por mí.
Pero Cristo dice, para el que cree. Para el que cree. Si usted sabe que le está doliendo la cabeza, pídale discernimiento al Dios Altísimo y dígale: Padre, ¿qué es esto? ¿Tengo que comprar acaso una patilla? ¿Tengo que orarte en primer lugar? Pero enséñame, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es un ataque espiritual? ¿Qué es? ¿Qué es? Y hay un Espíritu Santo que nos guía a toda y hace justicia por cada uno de nosotros. Hermano, no debemos hacer justicia, pero muchas veces la justicia la estamos utilizando con aquellos que nos rodean. Denle un fuerte aplauso a Cristo. No esté serio, hermano. Humillados y rendidos a los pies de Dios. No importa la situación que estemos pasando, hermano, vamos a humillarnos delante de Dios para que Él incline su oído a nosotros y sane nuestra tierra. Pero si nos vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 28, ahí está, y dice esa historia, que el rey David estaba con todo ya, el plano hecho, todo establecido, todo lo que él quería hacer para el Señor, ya él lo tenía todo planificado, todo comprado, todo, absolutamente todo. Y no era cualquier cosita, era oro fino, oro puro. No es hoy en día que por cualquier anillito, fácilmente, si no tenemos el poder del Señor y la cobertura del Señor, tú oyes, pásalo. Pero en aquel entonces, y todavía existe, oro fino, oro puro. Hermano, cuando usted esté rendido a los pies del Señor, ¿qué tipo de alabanza tú le estás dando? ¿Qué tipo de adoración tú le estás entregando? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Cómo es tu devoción delante del Señor? ¿Cómo es tu alabanza? ¿Cómo es tu adoración? Aquel que te llamó, aquel que te libertó, aquel que te ha sanado, aquel que te ha dado vida, aquel que te ha dado una familia, aún sin merecerlo, porque dice que todo viene de Él y todo es por Él y todo es para Él. Tú y yo no tenemos nada. Estamos por la gracia de Cristo sobreviviendo. Por la misericordia de Dios, esto todavía existe. ¿Acaso somos quién para cuestionar a Dios? ¿Cómo es que yo me rindo delante del Señor? ¿Cómo es que yo me humillo delante del Señor? Dice que humillarse es apartarse del pecado, reconocer que no somos perfectos, porque nadie es perfecto. Y a su nombre, y a su nombre. Pero Cristo, cuando le dijimos sí, he aquí, a todas las cosas que debas hacer. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿cuándo nos daremos cuenta que es el fin? Hambre, guerra, rumores, son aquellos que escuchan lo que estamos escuchando. Que fulano, que esto. Son rumores, pero no estamos en la guerra. Pero hay gente que están viviendo esa guerra. Pero tú y yo, que ya conocemos a aquel que dio una promesa de que eso tiene que pasar, de que eso se va a cumplir y que se está cumpliendo, dice que no nos turbemos ni tengamos miedo, porque todavía no es el fin, sino principio. ¿Cuál es la adoración? ¿Cuál es el dolor que tú le estés expresando a Dios en adoración, en humillación a sus pies? ¿Cómo es que tú te estás rindiendo a los pies del Maestro diariamente? ¿Cuál es el valor que tú le estás dando al Señor cuando tú realmente dices adorarle? Para humillarme delante de Dios, yo no necesito que venga otro y me diga humíllate. Yo tengo que reconocer que en verdad yo necesito humillarme delante de Dios. Yo tengo que reconocer que sin Dios yo no soy nada. Yo tengo que reconocer que si Cristo no hubiese llegado a mi vida, nada sería. No tendría valor, no tendría ningún sentido en mi vida. Pero hoy en día,
Puedo decirte que Cristo le dio sentido a mi vida. Puedo decirte que Cristo me ha cambiado. Puedo decirte que Cristo se ha manifestado en mi vida. Porque Él es el único que liberta. Él es el único que cambia. Para el otro nunca estarás bien. Para el otro siempre estarás mal. Ok. Pero Cristo dice en su palabra, el Señor, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, que Él se perfecciona en vuestra debilidad. Entrégale tu debilidad en adoración. Entrégale tu debilidad en humillación. Entrégale tu debilidad en rendirte a sus pies. Y Él hará conforme a su voluntad, como Él tenga que hacer. Déselo fuerte si es para Él. ¿Qué significa humillarse ante Dios? Es reconocer de verdad, admitir que necesitamos su ayuda y que no podemos resolver nada sin Él. Nada. Porque el mismo Cristo dijo, fuera de mí, nada. Pero hoy en día muchos quieren hacer y deshacer. Y cuando chocan con la pared que no hay salida, Señor, ¿y qué pasó? Yo soy hijo tuyo. A tu conveniencia. Dios no necesita ayuda de nadie para hacer lo que Él tenga que hacer. Él lo que necesita es tu disposición, obediencia, fidelidad. Y que aumente tu fe cada día más en creer en Él, aunque las cosas se vuelvan tornado, aunque las cosas no estén como tú quisieras, porque siempre queremos algo. Siempre. Todo lo que estamos aquí estamos esperando una promesa. Estamos esperando algo que Dios nos ofreció, que Dios prometió. Ahora bien, ¿estás alineado a lo que Dios te prometió? ¿Te alineaste? ¿Te estás alineando? ¿Cuál es tu devoción para Dios? Para que Él te cumpla. Incline, póngase aquí, con el permiso. Ahí. Póngase de rodillas. Ore. 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 Y el Señor, ponte de rodillas ya, por favor. Póngase de rodillas, líder. Diva, ok. Oren. No, ok. Hay que hacer lo que Él diga. Nadie se gobierna. Están los tres postrados, pero uno de ellos está pensando que hay que pagar el colegio, pero se postró. Otro está pensando en la deuda que tiene, que los prestamistas no lo dejan tranquilo. Otro está pensando en la comida que le hace falta en la casa. ¿Quiere una cuarta persona? Una cuarta persona que se ponga de rodillas. Y va, ok. Y los demás que están de rodillas están diciendo, Padre, perdóname. Padre, vengo rendido a tus pies. Padre, no encuentro salida, no encuentro la solución. Dios, ayúdame. Estoy en una situación que solo tú puedes sacarme de esta. Te pido no volver a fallar. Te pido volver, Dios mío, a aquel amor, a aquel primer amor donde solo tú y yo nos encontramos la primera vez. Dios, estoy rendido a tus pies. Estoy humillado. Me avergüenzo por haberme apartado de ti. Me avergüenzo por haber hecho lo que no debía hacer. Pónganse de pie, por favor. ¿Y dónde el Señor inclina sus oídos? Aquel que se humilló de corazón y le pidió que lo perdonara. Yo aprendí algo. Y no porque esté ahí sentado, de mi pastor, dice la palabra, dale honra a quien honra. Lo dice el predicador, lo dicen los pastores. La palabra del Señor dice que debemos honrar a aquellos que nos brindan honra. El tú decirle a tu hermano que tú lo amas, con tú perdonar a tu hermano le está dando honra. No dejemos que nuestra tierra se dañe. No dejemos que la palabra del Señor caigan al vacío.
Porque ella, quiera o no, no van a retornar vacía porque usted no quiera, ni yo. Pero aquellos que se ponen a la brecha como atalaya de su familia y deciden rendirse a los pies del maestro, la palabra nunca retornarán vacía, porque hará efecto a su debido tiempo. Aprendí algo de mi pastor. ¿Usted lo conoce? Denle un fuerte aplauso a Dios. Honra, aunque no te honren. Honra a Dios y Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Vive para Dios. Digan, hagan lo que hagan, guárdate para Dios. No te contamines. Dice la palabra que escojamos lo bueno. Estamos prestando demasiado el oído. Demasiado estamos prestando el oído. Usa lo que el Señor te entregó para bendecir aún aquellos que te maldicen. Jesús es el ejemplo a seguir en todo y seguirá siendo el ejemplo a seguir en todo. Pero vemos esta historia de David. Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 28, de que David convocó a todo el pueblo, a todos los reyes, a todos los poderosos, a todos los empleados, a todos los que existían en aquel entonces, y los reunió, porque él tenía el sentir de hacerle un tabernáculo tan maravilloso al Señor, porque lo de Dios tiene que ser hermoso, bello, grande, preciosísimo. Cuando usted haga algo para Dios, hermano, hágalo bien hecho, cueste lo que le cueste, aunque le cueste la vida, hágalo para Dios. Porque al final, ¿qué usted tiene que perder si usted mismo no es de usted? Nada, porque todo es de Él. Pero entonces, cuando le vamos a entregar una adoración al Señor y nos vamos a rendir a los pies de Él, hágalo bien. Cualquier cosa, hermano, que usted desee darle al Señor, déselo bien. ¿Usted cree que nada más en aquellos tiempos era que se podía hacer holocausto? Haga holocausto con su adoración. Ríndase delante de Dios, para que ese perfume grato llegue a la fragancia, llegue esa fragancia al trono de la gloria. Si llegar al cielo fuera tan fácil, hermano, todo el mundo fuese cristiano, todo el mundo le sirviera a Cristo. Por eso es que dice, niéguese a sí mismo. Dice, carga su cruz y sígueme. Ahora bien, ¿cómo es que tú lo quieres seguir? ¿Con qué mentalidad, con qué pensamiento tú estás siguiendo a Cristo? Es un mensaje de reflexión, hermano. ¿Cómo es que tú te estás rindiendo a los pies de Dios si simplemente tú quieres que te cumpla los deleites de tu corazón? Y Él sabe que más para adelante será un fracaso. La espera desespera, pero el que espera en el Señor nunca será en vano. Me humillo delante de Dios porque tengo una necesidad. Me rindo a los pies de Dios con lágrimas fingidas, porque se fingen las lágrimas. Pero dice que Dios es el único, ponga la mano, agarre, que pesa. Dios conoce cada balanza, cada sentimiento, cada emoción, cada necesidad, cada situación, cada circunstancia que haya en el ser humano. Dios conoce la necesidad de cada quien antes de que nosotros se lo pidamos. Dios conoce qué hay en cada corazón, en cada pensamiento. Dios lo conoce. Por eso que Él mismo dice en su palabra que vuestro camino no es como el de Él. Porque muchas veces nos jala todavía con jalones, nos tumba para que entendamos que por ahí no. Y volvemos y no paramos, porque Él mismo vuelve y nos da la fuerza. Porque dice que cuando se cae el justo, ¿qué hace Dios?
lo levanta y vuelve y te levanta. Y vuelve y cae. Y vuelve y te levanta. En una él te deja caer por lo menos para ponerte 10 puntos. Dios no libre y no guarde. Pero es para que me entiendan más o menos. ¡Pum! Ahí escuchó: Señor, vengo a tus pies rendido. Señor, perdóname porque no escuché. Señor, perdóname porque no obedecí. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. David era perfecto. David no era perfecto, pero David reconoció que rindiéndose y humillándose a los pies de Dios, él iba a dejar tarde o temprano un buen ejemplo y un buen legado. Y cuando él reunió en Primera de Crónicas, capítulo 28, reunió a todo lo que tenía que reunir, le dijo: yo tenía el sentir de hacerle algo hermoso al Señor, pero el Señor me dijo que yo no lo voy a hacer, porque fui varón de guerra que derramé mucha sangre. Por lo tanto, me paralizó lo que quise hacerle a él. Y lo que él quería hacer era algo bueno, no era malo. Pero Dios conoce todo. Dios alinea lo que él tenga que alinear a su manera. David tenía el sentir, tenía el plano, tenía el dinero, tenía todo. Él fue a comprar un terreno para hacerle el tabernáculo al Señor, grande. Y quisieron regalarle el terreno y le dijo: no, para lo de Dios yo tengo que sentir lo que me cueste. ¿Cuánto es que cuesta que yo lo voy a pagar? Yo tengo que sentir que me duele, que yo me sacrifiqué por algo para Dios. Tú tienes que sacrificar una adoración genuina para el Señor. No importa lo que digan de ti, no importa lo que hablen de ti. Adora a tu Dios, ríndete delante del Señor y perdona a quien tú tengas que perdonar hasta 70 veces 7. Perdona, hermano, y ríndase a los pies del Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Que no me habló, háblele usted y rinda su adoración a Dios. Yo no puedo estar en el culto cerca de fulano o de fulana porque no adora. Adore usted para que le pegue ese fuego. Adore usted para que ella se sacuda o él se sacuda. Dos tizones apagados, ¿qué van a hacer? Pero si uno está prendido y el otro está apagado, párese. Yo estoy apagado, usted está prendido. Agarre a otro y préndalo. Prenda a otro. Prenda. Usted se humilla delante del Señor y va prendiendo a aquellos que están apagados. Pero hoy en día no queremos pisotear. Y me humillo delante del Señor. Espíritu Santo de Dios. Él hace como Él quiera. Pone la palabra que Él quiera. Me perdonan. Pero Dios es que tiene el control de cada uno de nosotros. Debemos atesar el tizón, que no quede simplemente ceniza. Dice que le dio lo mejor a su hijo Salomón. Y cuando me pongo a escuchar, a leer la historia, cuando Salomón llega a donde le leí ahorita, eso era el Señor instando que si el pueblo se humillara, si el pueblo lo buscara y se apartara de su camino, pues entonces él iba a escuchar, hermano. Pero Salomón, antes de llegar al capítulo 7, Salomón, como en el capítulo 6, le dice al Señor: Señor, yo te pido que lo que yo voy a hacer ahora para ti, yo te pido que si en algún momento un hermano, una hermana, e incluso lo que yo tenga te falte, te falle, yo te pido, Señor, que como yo estoy haciendo eso con todo el alma, con toda la pasión del mundo, te pido que oiga su oración y le perdone. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Y cuando Salomón le oró al Señor, habló con el Señor. Oiga, así mismo que oigas el ruego de tu siervo
y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y le perdone. Salomón le pedía eso al Señor por cada generación, por cada descendencia que fuese a pasar por ese tabernáculo, por esa iglesia, por ese templo. Ahora bien, yo te pregunto, iglesia, ¿qué tú estás haciendo con el templo que el Señor te entregó? ¿Cómo es que tú le estás adorando al Señor con ese templo del Espíritu Santo? ¿Qué tú le estás dando al Señor? ¿Cómo tú te estás rindiendo delante del Señor con ese templo que te regaló, que te permitió tener para que tú le adorases? Y Salomón, hermano, concluyó haciendo lo que su papá David le había dicho. Pero después que David le ofreció todo eso, que lo hizo público delante de todo el que estaba, le dijo: Jehová no me permitirá cumplir mis anhelos. O sea, el deseo que yo tenía no me va a permitir hacerlo, pero pasaré el legado a mi hijo Salomón. Pero si fuera por David, él siguiera siendo rey. Y dice que él murió siendo viejo, pero bien fortalecido. No que murió desbaratado, murió porque llegó su día. Por eso que Dios mismo dice en su palabra que si tú honras a tu madre y a tu padre, los días serán. Por eso mismo, como David le dejó un buen ejemplo a sus hijos, ¿se acuerdan de la dinámica del Día del Padre? Mirémonos en ese espejo y reflejemos lo que realmente le estamos dejando a nuestros hijos. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y Salomón siguió humillado delante del Señor, porque David le dijo: si tú sigues los buenos preceptos de Jehová mi Padre, de Jehová Dios mi Padre, y tú sigues lo que yo he seguido, los mandatos, sus estatutos, sus decretos, porque Dios decreta sobre el ser humano lo que tiene que hacer, pero muchas veces nos desviamos porque queremos hacer lo que nos venga en voluntad, y no es así. Humillarse delante del Señor es obedecerle y serle fiel por encima de cualquier cosa. Ajá, porque no haya que comer, haya enfermedad, haya situaciones económicas, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando a Él le plazca de que ya pasemos al otro lado, voy al otro lado. Ajá, llegar al otro lado cuesta. Y ese otro lado para cruzarlo se llama Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies, Dios nuestro. Y había preparado todo para edificar. Dios desde que creó la iglesia te hizo con el propósito de que le adores y viva para Él. Dios nos hizo con la intención, con el propósito de que nosotros le rindiéramos adoración constantemente, día tras día. Pero el pueblo se ha divergizado del propósito de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo. ¿Y cómo es que tú estás arrepentido delante del Señor? Si Él te dice que ame a tu prójimo como a ti mismo, y tú no te quieres humillar en pedirle perdón a aquel que tú ofendiste o a aquella que tú ofendiste. El Señor es claro. Jesús dice que si nosotros no perdonamos aquí, Él tampoco os perdonará delante de su Padre. Humillados y rendidos a los pies de Dios. ¿Cómo me estoy humillando delante del Señor? ¿Cómo me estoy rindiendo delante del Señor? Y Dios eligió a Salomón, hermano. Salomón construyó el templo. Le oró al Señor para que Dios guardara todo lo que él tocase, todo lo que él fuera a emprender. Y dice que un monte llamado Gabaón, Dios se le apareció a Salomón en sueño. Y Dios le dijo: pide
que yo te daré. Ahora bien, Salomón le pidió sabiduría. Y teniendo la sabiduría, tú vienes siendo prudente, inteligente, amoroso, comprensivo, pacífico, y teniendo templanza, mansedumbre, ¿verdad? Y le pidió sabiduría. Y el Señor, por cuanto no pediste para ti, ¡puf!, te daré esto. Una riqueza tan grande que ni antes de ti ni después de ti jamás, oiga, jamás. Pero él no dijo que nadie a partir de ahí no pudiera tener sabiduría. Simplemente riqueza. Riqueza. ¿Cuál es la riqueza que tú quieres ganar delante de los pies del Señor? Dice la palabra que no optemos en ganar riquezas aquí en la tierra, sino que nos procuremos de tener riqueza y tesoro en el reino de los cielos. Amén. Procuremos, hermano, de rendirnos delante del Señor teniendo una riqueza infinita, una riqueza eterna. ¿Y cuál es esa riqueza eterna? ¿Por qué nosotros estamos aquí en esta congregación? Para vernos uno con los otros, para adorarnos uno con los otros. Dice la palabra que nos amemos unos a los otros, que nos apoyemos unos con los otros. Pero que dice la palabra, si se unen dos o tres. Es así. Miren para allá. Y yo, Señor, por aquí. Y el mundo para allá. Señor, por aquí. ¿Estamos unidos? ¿En el nombre de quién es que estamos unidos? Pero cuando yo o él enciende ese tizón, porque en Primera de Timoteo dice, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6, que avivemos. ¿Qué fuego es ese? ¿El que tiene Javier? ¿El que tengo yo? ¿O el que da el Espíritu Santo? Cuando nosotros reconocemos que lo que portamos es de Dios, del mismo Espíritu Santo que nos guía, nos transforma, nos cambia, y agarramos a un hermano y decimos, hermano, ¿qué te pasa? Te veo con la cabeza cabizbajo, pero tengo una palabra para decirte de parte del Señor. El Señor necesita la disposición tuya y mía de ponerse a la brecha por aquellos que nos rodean. El Señor nos tiene como atalaya de cada una de nuestras familias. Por eso tú y yo estamos aquí, para que seamos atalaya y seamos la primicia de esa adoración que Él anda buscando en cada generación, en cada descendencia, para Él concluir con lo que ya Él empezó desde hace tiempo. Amén. Pero cuando tenemos el mismo enfoque, el mismo sentir, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, algo tiene que acontecer cuando un pueblo se une en adoración a Dios, cuando un pueblo se rinde delante del Señor. Algo tiene que suceder. ¿Qué va a suceder? Lo que Dios quiera que suceda cuando tú y yo decidamos estar unidos en un mismo espíritu y en verdad. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, humillados y rendidos a los pies de Dios. Y dice la Biblia, para concluir, de que el rey Salomón construyó ese tabernáculo, lo hizo conforme a lo que su padre David le había enseñado. No lo hizo quizá con la devoción que él quería hacerlo, porque Dios le dijo que no podía hacer. Pero ¿qué pasa en la vida de aquellos que deciden ser obedientes a Dios? Dios te bendice, te prospera. Y no es una prosperidad simplemente material. Es que muchas veces lo que nosotros no podemos percibir, lo tenemos de gran manera que muchas veces no nos damos ni cuenta. Porque lo que fue hecho de lo que no se ve, hecho está. Podemos ver lo que hay en el cielo. Sabemos todo lo que hay en el cielo. Yo sé que en el cielo hay ángeles, hay querubines, serafines, está el Dios en primer lugar,
Está Jesús a la diestra del Padre. Está un Espíritu Santo que nos rodea día tras día. Por eso que Jesús dijo: yo me voy. Me voy yo, pero no lo voy a dejar solo. Para que no se sientan solos, no se muevan de ahí. No se muevan, que algo va a descender cuando yo lo enviare. Y te digo, iglesia, no te muevas de los pies de Cristo. No te muevas, no te vayas. Ok. Por lo que estés viviendo, por lo que estés pasando, o por lo que digan de ti, no te muevas. Quédate donde aquel que te llamó. Quédate y no te muevas. Si los discípulos en aquel entonces se hubiesen movido de aquel lugar, ¿qué iba a acontecer? Nada. Pero dice que ellos estaban juntos, unánime en todas las cosas que hacían, en todas las cosas que decidían entre ellos mismos, pero con el mismo objetivo, y de adorar a Dios. De adorar a Dios. Porque cuando un pueblo se une en adoración, en exaltar el nombre de aquel que lo llamó, grandes cosas suceden, grandes cosas pasan, porque Dios conoce cada pensamiento. Dios pesa los corazones como Él entienda. Cada persona tendrá que rendirle cuenta al Señor según su obra, según cómo caminó. Pero ¿qué tú le estás rindiendo al Señor? ¿Qué tú le estás dando? ¿Qué tú le estás pidiendo en esta noche? O día tras día que tú decides venir al templo. La iglesia somos nosotros aquí y afuera. El ejemplo que usted da aquí, délo afuera. Hay vidas que salvar. Hay vidas que cambiar. Hay vidas que transformar. Si no fuese cristiano, aquellos que invitáramos aquí no viniesen. Pero cuando tiene un ejemplo de algo que Dios ha hecho en tu vida, dicen: me invitó el varón, me invitó la sierva, voy a ir. Es el ejemplo que debemos dar como Cristo lo dio. Cristo se fue y envió al Consolador, el cual estará con vosotros y para aquellos que lo dejan entrar y pose y more en vosotros. Y con Dios tiene propósito conmigo, dice mucho. Él no va a dejar que yo me muera sin que yo lo busque. Pero el Espíritu Santo lo anda rondeando, diciendo: deja que yo entre, deja que yo pose en tu casa. Iglesia, es un mensaje de reflexionar, para reflexionar. Debemos reflexionar día tras día, hermano. Y es rendirnos a los pies de Dios para que Él sane nuestra tierra. Y tú dirías: ¿cuál es esa tierra? Pero si nos vamos al Génesis, ¿de dónde fue que Dios creó al ser humano? Dígalo, dígalo. ¿De dónde? ¿De dónde? Por lo tanto, esa tierra somos tú y yo. Y para que esa tierra dé esos frutos que Dios ya determinó a través del Espíritu Santo, debemos rendirnos a los pies de Dios, quedarnos ahí, no movernos, para cuando descienda lo que ya ha de venir, nos toque ese gran avivamiento. Porque viene el fin, viene un avivamiento, viene una salvación, pero también viene algo desastroso para aquellos que no decidan esperar en el Señor y guardarse en el Señor. Y a su nombre. Y aquí voy culminando. Ya tienen hambre. Muchos están diciéndome: voy, predicador, manga larga. La palabra del Señor es clara. Es vida, es viva y es eficaz. No me dejes solo. Fluye. 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 De boca no sí. Gracias, Señor. Dice que ese monte donde Salomón construyó ese templo, cuando me pongo a leer la historia, veo que se llama Monte Moriah. Ese monte es aquel monte en el Génesis
donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Lo iba a sacrificar. Oigan cómo son las cosas de Dios. Lo iba a sacrificar siendo un acto de obediencia. Pero dice que cuando el niño le dice que dónde está el cordero, él le dice que Jehová proveerá. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor y nos vemos tan afanados, tan angustiados con lo que queremos que pase y acontezca en nuestra vida, que muchas veces no vemos lo que ya Dios nos entregó. Tenemos la bendición cerca, pero no nos damos cuenta por estar tan desenfocados de la vida cotidiana, de la vida diaria, los afanes. Porque la misma palabra dice que no nos afanemos por nada y nos estamos afanando por todo. Y he aquí el carnero. Un ángel desde el cielo le habló. Abraham le habló. Oigan, desde el cielo le habló. Y le dijo que no le hiciese nada al niño, porque ya Dios le había entregado lo que él iba a sacrificar. Ahora bien, ¿qué tú estás sacrificando para el Señor? ¿Y de qué manera lo estás sacrificando? Porque todos aquí tenemos algo que sacrificar, ¿sí o no? Todos aquí tenemos algo que estamos sacrificando. Ahora, ¿con qué acto y de qué manera lo estamos haciendo para el Señor? Nos estamos enfocando demasiado en lo que dirá el hombre, en lo que puede hacer el hombre. Enfóquese, hermano, en amar a su hermano y viva una devoción diaria, en rendir la adoración a aquel que te llamó, en aquel que perdona, en aquel que cambia, en aquel que liberta. Hermano, vamos a enfocarnos en dar el amor de Cristo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, no importando lo que cueste. Iglesia, no podemos dejar que el amor de Cristo perezca, porque el único amor que va a transformar, que va a dar vida, es aquel que da Cristo. ¿Y cómo Cristo puede dar amor? A través de ti y de mí. ¿Cómo Cristo puede traer salvación en aquellos que nos rodean, que están en la calle esperando que le digamos: oye, estoy contigo, ven, abrázame, ven, abrázame, ven, estoy contigo, no importa lo que venga, estoy contigo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Y Salomón, con el tiempo, dice, después de un tiempo, después de años, Salomón construyó ese templo donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero ese templo era tan grande, tan hermoso, tan maravilloso, que dice la palabra que enfrente del templo habían 2 querubines, que las alas de uno chocaba con el otro, y el arca del pacto estaba guardado debajo de esos querubines. Pero los querubines estaban con el frente, con el rostro hacia la casa, hacia el templo. Ahora bien, ¿cómo tú quieres que los querubines del Señor tengan el rostro enfocado en tu casa, en ese templo que es del Espíritu Santo? Esta carne, hermano, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tú quieres que esos querubines también tengan el rostro enfocado en ese templo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo con tu devoción diaria? Iglesia, reflexionemos, porque Cristo viene, Cristo cambia, Dios transforma. Póngase de pie. Si es para Él, déselo fuerte. Si es para Él, déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo fuerte. Si es para Él, déselo fuerte. Rebauque. Si es para Él, déselo fuerte, hermano. Déselo. Déselo. Y para concluir, hermano, Salomón hizo lo mejor de lo mejor y se lo entregó al Señor. Le entregó lo mejor de lo mejor
para edificar ese templo del Señor, del Dios Altísimo, porque él entendía que a Dios se le da lo que es de él con excelencia. ¿Y tú, con qué motivo y razón estás dando el templo del Espíritu Santo? ¿Con qué motivo y razón estás viviendo para Dios? ¿Estás buscando a Dios por lo que Él te pueda dar? ¿O por lo que tú necesites? ¿O porque Él es Dios? Y punto. Iglesia, Dios le bendiga. Levanten su mano. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, aquí hacemos lo que viene de ti, porque somos de ti. Padre, nunca permita, Dios, que hagamos algo que te ofenda. Padre, ayúdanos, Dios, a estar humillados delante de ti. Padre, ayúdanos, Dios, a rendirnos, Dios, en adoración delante de ti. Padre, perdona a tu pueblo. Perdona, Dios, para que recibiendo tu perdón, Dios del cielo, tú puedas inclinar tu oído a tu pueblo y tú puedas sanar tu tierra, Dios. Padre, nos rendimos, Dios, a tus pies. Dios, nos rendimos en esta noche. Padre, mira Nueva Vida. Padre, mira a nuestros pastores. Padre, mira cada líder, cada ministerio. A ti te lo presentamos, Dios. Ayúdanos, Dios, a alinearnos hacia el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre es aquel que murió en la cruz del Calvario, para que hoy estemos aquí rendidos a tus pies. Padre, no hay ningún otro lugar donde podemos ser salvos, sino a través de tu Hijo amado, Dios. Hermano, adore al Señor. Adore al Señor, hermano, adore. Rendirse a los pies del Señor necesita alabanza genuina, necesita adoración. El Señor te está esperando para perdonarte. El Señor te está esperando para perdonarte. Porque muchas veces entendemos que estamos bien y ya. Y lo que yo hago, lo hago y ya. Pero los ojos del Señor están aún ahí, esperando que nosotros vayamos a Él y entendamos que estamos mal sin Él. El Señor sigue esperando que tú le entregues esa adoración que tú le entregabas antes. El Señor sigue esperando que tú te rindas a sus pies como tú lo hacías antes. ¿Qué es lo que tú necesitas para que Él siga esperándote como lo está haciendo? A los pies de Cristo. Una adoración genuina, muchas veces no todos lo van a entender. El hombre falla, el hombre cae, pero cuando decidimos rendirnos a los pies de Dios, Él lo recibe con los brazos abiertos. En esta noche te digo, ¿qué piensas hacer con el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo piensas rendirte a los pies del Maestro? ¿Cómo tú piensas entregarle esa adoración que Él espera de ti? Es tiempo de que tú te levantes y le digas: heme aquí, vengo a entregarte mi adoración. Ayúdame, ayúdame a entregarte lo que es de ti. Cierra tus ojitos, alza tu mano.
Él te quiere adorando. No importa lo que piensen de ti, no importa cómo te vean. Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Que tú reconozcas que fallaste y que necesita un cambio en tu vida. Él necesita ver esa devoción de ti. Espíritu Santo de Dios. En nombre de Jesús. Él necesita que tú vuelvas en aquel rinconcito cuando nadie sabía que tú tienes una voz para adorarle y le decía: ¿acaso como yo estoy, yo podré adorarte? A mí me rechazan por como soy, por como tengo mi condición. A Él no le importa condición, a Él le importa tu devoción, a Él le importa tu corazón, a Él le importa lo que tú crees que Él piensa de ti. Eso quiere el Señor que tú entiendas, que Él te ama como tú eres, tal como tú eres. Él te ama tal como tú eres. Entrégame lo que es mío. ¿Acaso no soy yo que me muevo en medio de la alabanza? ¿Acaso no soy yo que puse lo que puse en ti? ¿Acaso ese talento, ese don no te lo di yo? ¿Por qué esperas para darme lo que es mío? Tu condición que no te afecte. He aquí que hago toda la cosa nueva. No. Espíritu Santo de Dios. Yo lo que quiero es que me adore. Necesito que vuelva. Necesito que vuelva. Necesito que vuelva. No sé. Necesito que vuelva. Adora. No importa tu condición. Yo soy el que cambio. Yo soy el que doy vida. Yo soy el que pongo lo que tenga que poner. Now que. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. De now sé. Abre tu boca. Now que. Now. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. No, ¿qué? Abre tu boca, dice el Señor. Abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abraza a la Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios.